han dado muchos nombres. Me han llamado hijo perdido del emperador. Me han llamado cuervo perdido en la tormenta. Me han llamado el alfa que siempre fue dos. Y también me han llamado Constantin Baldor. Buscadme si queréis. Poned nombre a la sombra. Pero recordad algo. La sombra no necesita un nombre para seguir creciendo. Hace 4 vídeos subí un capítulo cuya conclusión fue que la identidad del Rey Amarillo podría no estar tan cerrada como dio a entender el final de la novela Penitenti. Hoy toca ir un poco más allá. Si finalmente no es Constantin Baldor, ¿qué otras identidades podrían estar detrás del Rey Amarillo? Para analizarlo, os propongo una estructura bastante clásica, empezando por un repaso bastante rápido de lo que ya sabemos en relación al Rey Amarillo, seguido de una serie de criterios que nos permita evaluar a los candidatos de forma seria. En segundo lugar, la presentación de los candidatos que superan este criterio: un Primarca perdido, Omegon Alfarius, Corvus Corax o un Perpetuo desconocido, a los cuales le aplicaremos los criterios anteriores para analizar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Para finalizar, mi evaluación final, incluyendo qué creo que le convendría más a Game Workshop y cuál creo que es la opción más viable. Vamos a verlo. Yo soy PH, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensar es herejía. Empezamos, por tanto, haciendo un rápido recorrido por el trasfondo del Rey Amarillo, que va a ser bastante rápido porque en el vídeo original, el primero de esta serie, ya se hizo un recorrido un poco más profundo. El Rey Amarillo es el antagonista principal de la trilogía de Bekin, que es a su vez, digamos, una tercera parte de una tritrilogía, ¿no? Tenemos la trilogía de Eisenhorn, la trilogía de Ravenor y la trilogía de Bekin, una trilogía, esta última, que no está terminada, que todavía le falta un libro por publicarse para el cual todavía no hay fecha. El Rey Amarillo nunca aparece físicamente y es una de sus características principales, por eso hay dudas respecto a su identidad, por eso, digamos, hay cierto juego, porque Game Workshop de forma omnisciente en ningún momento nos dice quién es y en ningún momento nos dice cómo es. O sea que su presencia se construye siempre a través de su sombra y de sus agentes y de sus antagonistas. Sí sabemos que es un personaje que está por encima del Cognitae. El Cognitae es un culto semicaótico con bastantes matices que ya di en el vídeo anterior, pero que es, digamos, la antítesis, por llamarla de alguna manera, de la Inquisición imperial. Ojo, el Rey Amarillo usa al Cognitae como herramienta, pero no es parte del Cognitae como organización. De hecho, en los últimos, digamos, estertores de Penitente, del segundo libro de Bekim, se nos deja entrever que el Cognitae de alguna manera se ha desmantelado. En cuanto a la ubicación, sí es bastante clara. El Rey Amarillo vive en una zona estimada, que nos definen como una zona a medio camino, digamos, entre la disformidad y el espacio real. También está un poquito más desarrollado en el otro vídeo. Y esta zona estimada, que se llama el Palacio de Polvo, se ubica en la ciudad de Reina Map, planeta Sankur, sector Oscurus, hoy parte del Imperio Nihilus, pero que durante la trilogía de Bekim, como es previa a la Cicatrix, pues todavía forma parte, digamos, sustancial del Imperio de la Humanidad. ¿Cuál es el objetivo del Rey Amarillo? También es bastante explícito y en este caso es conocer el verdadero nombre del Emperador de la Humanidad en un idioma de poder que se llama Enuncia. Aunque no está muy claro cómo, si se nos da a entender que conocer ese nombre, en la saga de Bekim la cuestión de los nombres tiene una importancia bastante sustancial, digamos, ¿no? Saber el nombre de... entonces, sin que sea muy explícito y pudiéndome equivocar, por dar una explicación rápida, conocer el verdadero nombre del emperador
implicaría un control directo de lo que es la realidad. Y en concreto, de hecho, del propio emperador de la humanidad. Es un poco lo que se nos da a entender. Y antes de ir sobre quién es, sus herramientas son los Graeles, principalmente, que son humanos parias, es decir, humanos que no se vinculan de ninguna manera con la disformidad, clonados, se entiende que por el propio Rey Amarillo a través del Cognitae probablemente, y dotados, esto sí a través del Cognitae, a través de una cuestión que se llama el telar, con una especie de poder disforme. No es exactamente que estos parias, los Graeles, sean unos demonios, aunque en algún momento se les confunde con demonios de la disformidad, pero no son exactamente demonios, pero sí que son capaces, digamos, de adquirir en determinados momentos un cierto poder disforme. Aparte de los Graeles, también tiene el Rey Amarillo una guardia, se entiende que es una guardia llamada Custodios, que como él nunca se muestra, solo se nos dice el nombre, en una referencia clara a la guarda custodia del emperador. Y esto está muy vinculado con el final de Penitente, y ahora sí, lo que sabemos, entre comillas, de la identidad del Rey Amarillo, que es que al final de este segundo libro, el diario de Chase, que es la jefa del Cognitae, se desencripta, y al desencriptarlo hay una sola frase que dice: el Rey Amarillo es Constantin Baldor, el que fue durante la Gran Cruzada el jefe de los custodes, una de las personas más cercanas al emperador, después de Malcador probablemente, y que desapareció tras la herejía. Hasta aquí el trasfondo. En el vídeo anterior esto está analizado y explicado de una manera más detallada. Y en el vídeo anterior se analiza si lo que sabemos sobre el Rey Amarillo encaja con esa revelación de la que os hablaba, si encaja con Constantin Baldor. Y aunque evidentemente hay elementos que sí encajan con él, también creo que más o menos quedó claro que había bastantes elementos que no encajan en absoluto, y la conclusión del vídeo anterior fue que el caso del Rey Amarillo no está cerrado, es decir, que queda partido por jugar, que ese partido se jugará en el tercer libro de la trilogía de Becking, Pandemonium, y que, digamos, está abierto. De todas maneras, este vídeo no va de eso, va de si el Rey Amarillo finalmente no es Constantin Baldor, ¿qué otros candidatos viables hay? Y para ello os voy a explicar primero los criterios para evaluar a los candidatos. Creo que el tema de los criterios es importante en este vídeo para no caer, digamos, en lanzar nombres al azar, o lanzar nombres porque molaría, ¿no? que estos nombres fueran el Rey Amarillo. Así que yo he pensado, pues eso, hacer un pequeño sistema en base a una serie de criterios para que no sea, digamos, una lista de ocurrencias, que también mola, hacer ocurrencias, sino que sea un análisis, ¿no? Estos criterios, por supuesto, son una herramienta, digamos, propia, no es la verdad absoluta escrita en piedra por Game Workshop, pero sí creo que sabemos suficientes cosas sobre el Rey Amarillo como para poder sacar, ¿no? Destilar, digamos, esas pequeñas condiciones, ¿no? Con respecto a su identidad. Sobre todo, son unos criterios que sirven para descartar lo incompatible y centrar, ¿no?, el tiro en lo que es realmente plausible. Sin mucha más introducción, os diré que son un total de 7 criterios y que los hay de dos tipos. Unos esenciales, que deben cumplirse, digamos, desde el inicio de la vida del personaje y que si fallan quedan descartados, y otros que son 3 que he llamado circunstanciales, es decir, que pueden no cumplirse de entrada o que pueden no cumplirse explícitamente, pero que tienen que tener espacio suficiente como para llegar a cumplirse, o sea, que se tienen que poder explicar de otra manera. Empezamos con los criterios esenciales. El primero creo que es el más obvio de todos y es el paradero físico. El trasfondo no debe impedir que un personaje físicamente sea el Rey Amarillo.
Es decir, no puede ser un personaje cuya muerte haya sido confirmada de manera previa a la existencia del Rey Amarillo. Y tampoco, aunque este está un poco relacionado con el segundo, que tenga un paradero conocido. Porque ya os he dicho aquí y desarrollé más antes, el Rey Amarillo es un personaje que se mueve, digamos, en la sombra. Como matiz diré que no basta con parecer muerto, es decir, si hay una vía razonable de reaparición, el candidato podría entrar. Pero si está, digamos, inequívocamente muerto, no. Este criterio, por ejemplo, descarta a algunos primarcas. Hay muchos primarcas en la lista, no os diré que no, como Horus, como Sanguinius, como Ferrus Manus, ¿no? Personajes que murieron en su momento y que en principio no hay ningún tipo de indicio de que puedan haber vuelto, ni sería muy lógico en relación con el trasfondo. Es verdad que Ferrus Manus, hace poco estuve viendo un vídeo de Zafariel sobre especulaciones de cara a la 11ª edición y hablaba de la legión esta extraña que hay, como una legión que se aparece envuelta en fuego y tal en momentos críticos de la humanidad, y que es cierto que en la novela de El Señor de la Humanidad se da a entender que la lidera Ferrus Manus, si no me equivoco. Bueno, pues igual Ferrus Manus no debería estar en esta como descartada, o no debería estar descartado por este criterio, pero bueno, a priori yo creo que el criterio se entiende. Este criterio, por cierto, también descarta a un personaje que a mí me cuadraba, que era Malcador. El segundo criterio es el tiempo y el espacio. Los he juntado para no hacerlo muy largo, pero digamos creo que están relacionados el uno con el otro. Es decir, el candidato necesita tener tiempo y tener espacio, y necesita las dos cosas a la vez. Necesita tiempo suficiente dentro de los 10.000 años, entre comillas, de historia, ¿no? que tiene Warhammer 40.000, aunque evidentemente la humanidad tiene mucho más, pero necesita ese tiempo, o una parte importante de ese tiempo, para construir todo lo que está asociado al Rey Amarillo, que, ojo, no es poco. Es decir, controla el Cognitae, que estamos diciendo que es una organización análoga a la Inquisición, que es una de las organizaciones más poderosas del Imperio. Está bien que en extensión el Cognitae no sea tanto como la Inquisición, que tenga otras tácticas, todo lo que vosotros queráis, pero digamos que el Rey Amarillo no apareció como Rey Amarillo antes de ayer. Necesita tiempo y necesita también espacio de inactividad. Es decir, necesita que su trasfondo tenga un hueco suficientemente largo que no documente otra actividad que sea incompatible con ser el Rey Amarillo. Entonces tiene que tener ambas cosas, ¿no? Tiene que tener tiempo, y dentro de ese tiempo tiene que tener espacio. Aquí se han descartado personajes, por ejemplo, como Ahriman, que a mí me parecía buen candidato y que de hecho lo desarrollé bastante como candidato. Pues que llegó un punto que me di cuenta que Ahriman no tiene espacio. O sea, Ahriman sí, tiene 10.000 años de vida. Por tiempo entraría. Pero es que Ahriman lleva 10.000 años haciendo cosas. Su actividad está documentada. Entonces quedaría bastante raro, ¿no? De repente explicar que es el Rey Amarillo y tener que encontrarle un encaje cuando Game Workshop lleva dándonos, ¿no?, actualizaciones de Ahriman durante muchísimo tiempo. Descarta también a primarcas demonios, ¿no? Por ejemplo, a Magnus, que es otro candidato que podría entrar, estaría descartado. Tercer criterio es bastante sencillo: carácter humano. Todo lo que rodea al Rey Amarillo apunta a un proyecto humano. El Cognitae, los Graeles, la ciudad de polvo, donde se ubica, en fin, todo indica humano, y yo creo que prácticamente obliga a que sea un candidato humano. Por supuesto, de raíz están descartados orcos, tiránidos, taus o incluso necrones. Pero yo creo que incluso Aldaris, que me acuerdo que en el primer capítulo alguien mencionó a los Aldari como posible explicación, yo creo que están descartados. Un personaje como Elrad, que por cierto creo que tendría problemas con el tema del espacio anterior, pero es que sería como muy raro que un Eldari tuviera una relación tan estrecha
con cosas que son tan humanas como se nos cuenta con el Rey Amarillo. Así que creo que esa es otra condición. Y la cuarta condición esencial sería una relación plausible con el emperador. El Rey Amarillo está claramente vinculado al emperador de la humanidad. Su obsesión es el tema de su verdadero nombre, etc. Por lo tanto, yo creo que es necesario que tenga una relación con él, una relación relativamente cercana, que se nos pueda, digamos, explicar y que nosotros podamos entender con cierta naturalidad el porqué de esa obsesión. Es quizá una de las condiciones más flojas, entre comillas, pero porque bueno, podría generarse, ¿no?, alguna explicación posible, pero yo creo que digamos, en combinación con los otros, yo creo que casi requiere un conocimiento personal del emperador de la humanidad. Estos serían los 4 criterios esenciales y vamos ahora a los 3 circunstanciales. El primero es bastante sencillo, que es la escala de poder e infraestructura, es decir, el Rey Amarillo no es un personaje solo y es un personaje que es muy poderoso. Repito, ha tomado el control de una organización como el Cognitae, controla a los Graeles, sabe, enuncia. Y todo esto lo lleva haciendo durante siglos, si no milenios. El candidato debe poder explicar, ¿no?, cómo llegó a controlar toda esa infraestructura. El segundo criterio circunstancial es la agenda independiente. Este me gusta especialmente. Debe ser creíble, bajo mi punto de vista, que el Rey Amarillo, o sea, que el candidato que sea el Rey Amarillo haya desarrollado objetivos propios. Unos objetivos alejados de los intereses convencionales de su facción de origen. Pongo aquí un ejemplo de un personaje que he descartado mediante este criterio: Lorgar. Yo creo que Lorgar es un personaje que encajaría bastante bien. Y yo creo que es un personaje que está vivo, que tiene tiempo y espacio, porque aunque es verdad que ha estado en la disformidad, digamos que hay muchísimos huecos en su trasfondo donde no sabemos qué ha estado haciendo, pero Lorgar es un personaje profundamente caótico. Probablemente es el más caótico, ¿no?, de todos los primarcas traidores. Así que de repente tenga una agenda propia que es ajena al caos, y esto es bastante claro en el Rey Amarillo. Es decir, los antagonistas del Rey Amarillo no solo es la Inquisición, no solo es Isenhorn, no solo es Ravenor, no solo son los Aldari, también es el caos. Le atacan unos portadores de la palabra, le atacan unos 1000 hijos, es decir, le atacan unos hijos del emperador. Esta es claramente ajeno a la dinámica caos-imperio. Por lo tanto, el personaje que sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, Vulcan también lo he descartado en base a este criterio. ¿Vulcan podría entrar? Sí, podría entrar. Además, como es un perpetuo, se podría justificar que no está muerto del todo y tal. Pero es que ver a Vulcan en un proyecto casi antiimperial sería absurdo. No entraría nada bien. Entonces, tiene que poder justificarse que tenga esa especie de tercera posición. Y el último criterio, creo que también es muy importante, quería terminar con él, es que tiene que ser un personaje capaz de adquirir relevancia narrativa en el milenio 41 y 42. No olvidemos que Pandemonium, el tercer libro de Bekim, va a estar ubicado en el milenio 40, antes de la Cicatriz Maledictum y toda esta movida. Bien, yo supongo, aunque hay gente, en el anterior vídeo que estuve comentando Zafariel, él esto lo ponía en duda y puede tener razón. Yo supongo que en Pandemonium se nos tiene que dar una explicación de quién es el Rey Amarillo y que no se puede dejar ese tema ahí en el ostracismo. Pero claro, es una relación lo suficientemente fuerte como para pensar que no se va a quedar ahí. Es decir, que no va a ser una revelación de el Rey Amarillo es Pepito, y aquí se acaba la trilogía, y aquí se acaba el Rey Amarillo, y nunca más se supo. No creo ni siquiera que pueda acabar matando al Rey Amarillo. Podría ser, siempre hay una opción de que el Rey Amarillo se cierre en Pandemonium y no haya más. Pero bueno, un poco también por el hecho de que estén retrasando tanto Pandemonium, por el hecho de que Amnet, que es quien escribe
la trilogía de Bekin haya dicho que Pandemonium no sale porque Game Workshop está retrasando su salida, nos hace pensar que va a ser una revelación suficientemente importancia como para tener continuidad. Y esa continuidad va a ir al presente actual de Warhammer 40.000, que es el milenio 41-42, o sea, el final del 41, principios del 42. Es decir, con esto acabo. El Rey Amarillo no puede estar haciendo otra cosa en el milenio 41-42 que no sea ser el Rey Amarillo. Un personaje que no encaja mucho por otros lados, pero que para que se entienda este criterio bien, un personaje que se descartaría sería, por ejemplo, Perturabo. Ya digo, más allá de que no encaje en otras cosas, Perturabo ahora está haciendo otra cosa, está haciendo lo de la Ciudadela Infinita, ese es su papel narrativo, hacer la Ciudadela Infinita. No tiene ningún sentido, ¿no? Que de repente nos digan es el Rey Amarillo y ahora está haciendo otra cosa, ¿no? Es para que se entienda. En fin, con esto terminan los criterios. Creo que son unos criterios lógicos, que no son arbitrarios, que creo además que están construidos tanto desde dentro del universo como desde fuera, ¿no? En relación a lo que sabemos del personaje, sus herramientas, su escala, pero también un poco a cómo trabaja en Workshop en este tipo de misterios. Y bueno, creo que son unos criterios que nos van a ayudar ahora en el núcleo central del capítulo entender por qué, bajo mi punto de vista, los candidatos que vamos a ver, que son 4, son los, digamos, únicos o los más viables que hay. Así que vamos a ello, aunque antes de meternos en harina os animo, como siempre, a dejar vuestro like, a dejar vuestro comentario, a suscribiros si no lo estáis, porque, como sabéis, para un canal pequeño, como Pensar es herejía, siempre es muy importante. Esas pequeñas interacciones que además incentivan el debate, que es uno de los objetivos de este canal. Y yo os lo agradezco mucho. Llevamos un par de vídeos un poco flojos a nivel de visitas, así que van a venir muy bien. Vamos a por los candidatos. Empiezo los candidatos haciendo un pequeño matiz. Y es que Baldor no se analiza aquí. Y desde luego no es que no se analice porque esté descartado. De hecho, creo lo contrario. Creo que Baldor es el gran favorito. Pero bueno, como ya fue analizado en profundidad en el vídeo anterior, lo que encaja, lo que no, creo que en este vídeo es mejor dejar solo los candidatos alternativos a Baldor, por decirlo de alguna manera, para ver que también hay otros que pueden encajar. Y empiezo por los primarcas perdidos, un candidato que son 2 y no es el único candidato que son 2, ya lo adelanto, bueno, lo he dicho antes. Creo que los primarcas perdidos son realmente un buen candidato. Haciendo un pequeño repaso por los criterios, el paradero físico, pues evidentemente lo cumplen, ¿no? No hay una confirmación, digamos, canónica de su muerte, porque como el emperador borró la memoria a la peña, aunque luego todos se acuerden de ellos, digamos, tenemos alguna sombrilla, ¿no? Que parece que murieron en los genocidios randarianos y que los mató Leman Russ y tal, pero en realidad no hay ninguna confirmación canónica de que estén muertos. Tiempo y espacio evidentemente lo tienen, porque si no murieron durante la Gran Cruzada, ahí han estado y no se ha hablado de ellos, o sea que si son, digamos, entran, por supuesto son primarcas, así que son humanos y tienen una relación, creo que difícilmente más directa, ¿no? Con el emperador que ser sus hijos. Y además quizás se podría jugar un poco con esa cosa de los hijos traicionados, los hijos repudiados. Hablo de ellos en plural, pero creo que la lógica sería que fuera solo uno de ellos. Pero bueno, como no sabemos nada de ellos, nos da igual si es uno u otro, ¿no? Si es el 2 o el 11. Creo que son el 2 y el 11. Sí. Así que bueno, los criterios esenciales lo cumplen bien. Tema de los criterios circunstanciales.
Bueno, aquí es lo que os decía. Los cumplen todos por omisión, es decir, por ser un folio en blanco absoluto. Tienen el tiempo y el espacio, por lo tanto, bueno, no hay información sobre su escala de poder y capacidad de gestionar infraestructura, así que no hay nada que lo contradiga, se nos podría explicar. Además son primarcas que ya hablamos en el primer capítulo, que encajaban bien con la escala de poder del Rey Amarillo. Lo de la agenda independiente, pues básicamente lo mismo, ¿no? Son un folio en blanco, o sea que se puede justificar cualquier objetivo. Y la relevancia narrativa para el milenio 41-42, pues exactamente igual, ¿no? Si aparecen, sería una revelación tochísima. Podrían tener un papel en el presente narrativo de Warhammer 40.000 sin demasiado problema. Hay otro pequeño punto a favor, o pequeño o mediano punto a favor de esta hipótesis. Y es que esto de los primarcas perdidos no es algo que me esté inventando yo. Es que en la propia saga de Bekin se insinúa durante una gran parte, y de hecho durante una gran parte es como que se da por hecho, en base a un análisis que hace un sabio, en fin, que era el Rey Amarillo era uno de esos primarcas perdidos. Es al final de Penitente en donde se da un poco el giro final hacia Baldor. Pero antes prácticamente se da por hecho que era uno de los primarcas perdidos, que repito, por ser un folio en blanco y cumplir los criterios esenciales, creo que es un candidato viable. El segundo candidato vuelve a ser 2. Esta vez de manera un poco más compleja que los primarcas perdidos. Y hablamos de Omegon / Alfarius. Se analizan juntos porque, aunque Alfarius se presume muerto, Omegon se supone que no lo está. Pero en todo caso, todo lo que rodea a la Legión Alfa es lo suficientemente confuso como para no descartar del todo que el que hubiera muerto fuera Omegon y el que sigue vivo sea Alfarius, o que el que hubiera muerto fuera cualquier otro legionario de la Legión Alfa y estén vivos los dos. Creo que no tiene sentido separarlos en dos candidatos distintos, porque por lo mismo un poco que no tiene sentido a los primarcas perdidos, ¿no? Da un poco igual uno que otro mientras se nos pueda explicar, y se nos puede explicar exactamente igual de bien con uno que con otro. En cuanto a los criterios, el paradero físico se cumple. Se cumple, por lo menos con Omegon se cumple. Y con Alfarius teóricamente no, pero se nos puede explicar que era Omegon o cualquier otra persona. Así que, en general, digamos, se cumplen. Tiempo y espacio es quizá el más ajustado de los 4 criterios esenciales, pero yo diría que se sostiene. Y digo que es ajustado porque lo que nos cuenta el trasfondo es que Alfarius muere a manos de Guilliman y que Omegon, su hermano, pasa a dirigir la Legión Alfa. Y la Legión Alfa tiene actividad desde la herejía de Horus hasta la actualidad. Y Omegon teóricamente es quien la dirige. Es decir, alguien podría decir con acierto, ¿es compatible ser el Rey Amarillo y a la vez dirigir a toda la Legión Alfa que ha estado haciendo cosas durante todo este rato? Si fuera otra legión, probablemente no. Pero siendo la Legión Alfa, que está basada en el tema del secreto, de la ocultación, como ni siquiera está claro si la dirige Omegon o la dirige Alfarius o ninguno de los dos, y como tampoco sabemos quién está muerto de los dos o si es alguno de los dos, quiero decir, hay mucha explicación que se nos puede dar para justificar que tienen tiempo y espacio, porque la Legión Alfa se basa tanto en la ambigüedad, así como en los planes que salen mal, pero digamos en la ambigüedad como rasgo fundamental, que yo creo que se podría justificar que tuvieran ese tiempo y el espacio. El carácter humano, pues es obvio, son los dos humanos, y la relación con el emperador también es obvia, ambos son hijos del emperador. En cuanto a los criterios circunstanciales, pues la escala de poder y control de la infraestructura, ya hemos dicho que las capacidades de un primarca son compatibles con ellas y que además el perfil de la Legión Alfa encaja especialmente bien. En cuanto a la agenda independiente, creo que es probablemente el punto más fuerte para Omegon Alfarius,
Porque realmente nunca queda claro si Omegon y Alpharius son traidores los dos, si solo es uno, si Alpharius sí que es traidor pensando en que ser traidor es lo bueno para la humanidad, pero Omegon no, si juegan a doble juego, si juegan algo completamente distinto, es decir, Omegon Alpharius serían un buen ejemplo de tercerposicionismo dentro de Warhammer 40.000. Por lo menos sería una, digamos, revelación que encajaría bien con su trasfondo, ¿no? Que de repente nos dijeran, pues no, mira, lo que ha pasado aquí es que no murió ni Omegon ni Alpharion, fue otro legionario de la Alpha Legion. Omegon se quedó dirigiendo la Alpha Legion y Alpharius se quedó construyendo lo del Rey Amarillo para juntos llevar a cabo este plan, o no juntos, o cada uno por su lado, lo que sea, en fin. Digamos que encaja bien con el tipo, el carácter de los personajes. El último criterio, la relevancia narrativa, bueno, se vincula un poco con lo que he dicho del tiempo y el espacio, es decir, creo que podría flojear en el sentido de la Legión Alfa está activa en el milenio 41-42 y sería raro que nos dijeran, no solo está activa, sino que además, ¡pumba!, es el Rey Amarillo. Además hay un pavo que va con Isenhor, que es un legionario de la Legión Alfa, por cierto. Pero, digamos que, volviendo a lo mismo de antes, tiene tanta ambigüedad deliberada el tema de la Legión Alfa que creo que no es una contradicción fuerte, es una contradicción explicable. Así que en conjunto tengo la sensación de que ambos encajan bastante bien. Y vamos con el tercer candidato, con nada más y nada menos que otro primarca. Para sorpresa de nadie, os prometo que el último no lo es, bueno, ya lo sabéis, pero luego lo vemos. Para sorpresa de nadie es un primarca, pero quizá sorprenda a alguno, no es otro que Corvus Corax. Y Corvus Corax es un personaje que yo tengo un poco abandonado, he de decir, y que he tenido que estudiar bastante al respecto de él, porque no tenía muy claro si encajaba o no, pero analizándolo me parece que encaja mejor de lo que podría parecer. Haciendo un repaso, paradero físico, Corvus Corax no está muerto, desapareció en la disformidad tras la herejía. Tiempo y espacio ha tenido, porque más allá de alguna aparición puntual y antigua, digamos, de hace milenios, no ha tenido absolutamente ningún tipo de protagonismo ni presencia en el trasfondo, es decir, no sabemos qué ha estado haciendo los 10.000 años. Es un humano, porque es un primarca, y su relación con el emperador es directa, porque es su hijo. En cuanto a el tema de los criterios circunstanciales, creo que es donde está un poco su punto fuerte, en algunos. Especialmente en el tema de escala de poder e infraestructura, porque aparte de lo que hemos dicho de que encaja como primarca, sí que pienso que ese perfil que tiene él, sigiloso, de sombras, ¿no?, de estar escondido, tiene cierta sintonía con lo que se nos dice del Rey Amarillo. Y además, por lo que he estado estudiando, ese paso por la disformidad, donde él entra persiguiendo, ahora no me acuerdo bien, creo que a Fulgrim puede ser, ahora no me acuerdo si entra persiguiendo a Fulgrim o a otro primarca traidor, pero bueno, entra persiguiendo a alguien, a quien no termina matando. Ese paso por la disformidad, en esas pequeñas apariciones que os he dicho antes, que eran esporádicas y antiguas, sí parece haberle dotado de un carácter más oscuro que el de, ¿no?, que el de un mero primarca. Evidentemente no es un primarca demonio, o no parece serlo, pero sí que podría ser algo distinto, ¿no?, a un primarca puramente leal. Esto nos lleva al segundo criterio circunstancial, que es el de la agenda independiente, y que sí creo que es un poco más discutible en el sentido de que Corax en principio es totalmente leal al Imperio. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Ese carácter más oscuro
que tiene tras entrar en la disformidad sumado al tiempo, que recordemos lleva 10.000 años en principio ahí metido en la disformidad, creo que es un cóctel que podría permitir a Guy Warsock explicar cierto tipo de lealtad, ¿no?, deformada que ahora sale con el Rey Amarillo, ¿no? El Rey Amarillo quiere conocer el verdadero nombre del emperador para controlarlo, en principio. Pues igual pueden explicar que Corvus Corax ha vuelto un fanático de X o de Y, que quiere despertar al emperador del trono dorado, que se siente traicionado por H o por Z, en fin. Creo que esa combinación entre el paradero extraño en la disformidad, el tiempo 10.000 años, el carácter medio raro ya que tiene Corvus Corax de serie y tal, podría permitir explicar tanto el tema de la escala de poder, de alguna manera, como el tema de su agenda independiente. Por último, el tema de la relevancia narrativa encaja perfectamente. Sus apariciones han sido puntuales, no han sido recientes. Digamos, dentro del universo, dentro del presente narrativo de Warhammer 40.000, Corvus Corax no está, así que no habría ningún conflicto en darle, ¿no?, un protagonismo nuevo si se revelara su identidad. Y llegamos al último candidato. Es un candidato muy genérico porque no he sabido ponerle un nombre. Este último candidato es un perpetuo no identificado. Y digo que no he sabido ponerle nombre porque sí ha habido 2 candidatos que para mí eran bastante fuertes y que he apostado bastante por meter, pero que por una cosa o por otra he terminado teniendo que descartar. Estos 2 son Malcador el Sigilita, porque está muerto de toda muertedad, no hay duda al respecto, lo consumió el trono, y por mucho que fuera un perpetuo, en principio no hay manera de explicar que Malcador el Sigilita reviva. Como siempre, cuando digo no hay nada, no significa que no se pueda hacer, es decir, se puede llegar a hacer, pero creo que sería bastante poco satisfactorio. Malcador el Sigilita era el candidato mainstream. El que me gustaba a mí especialmente, la que me gustaba a mí, era Livia Sureka, que es una perpetua muy cercana al emperador, que es a la que pone a guardar la puerta de Molech para que nadie sepa de su pacto, donde finalmente entra Horus, la mata, como es una perpetua luego revive. Y joder, yo estaba convencidísimo de Livia Sureka, pero claro, yo no me he leído todavía toda la herejía de Horus, y no me he leído el asedio a Terra, y atención, viene spoiler. Bueno, evidentemente es un spoiler que os vais a comer igualmente, pero Livia Sureka por lo visto muere también antes que Malcador, y de hecho muere para evitar que Malcador muera de manera previa. Así que en principio tanto Livia como Malcador están descartados por su muerte absoluta, sin vías de reaparición. Hay otra opción que sería John Grammaticus, también es un personaje relativamente importante como perpetuo, pero es que pierde, este no muere, pero pierde su condición de perpetuo al cedérsela a Vulcan durante la herejía de Horus. Así que sin esa condición sería imposible justificar 10.000 años de supervivencia. Además, John Grammaticus, aunque es verdad que está con la cábala y que puede tener cierto grado, ¿no?, de independencia, de tercerposicionismo y tal, creo que tampoco tiene la relevancia narrativa, el peso, ¿no?, narrativo como para una relación de este calibre. Probablemente Livia Sureka tampoco la tendría, pero bueno, pues por unas cosas o por otras, ninguno de estos 3 candidatos los veo viables en base a mis mismos criterios que yo he marcado. Así que no os los voy a vender. Ahora, un perpetuo encajaría, un perpetuo entre comillas anónimo que no conociéramos o que conociéramos menos, ¿no?, que haya habido alguna mención. ¿Encajarían con el Rey Amarillo? ¿Sería un candidato plausible? Pues bueno, yo diría que a nivel de paradero físico sí, ¿no? Un perpetuo, mientras no tenga ningún peso específico, lo tendría. El tiempo y el espacio
lo cumpliría, porque al ser perpetuo se puede justificar que ha estado 10.000 años. Sí, 10.000 años. El carácter humano son humanos. La relación con el emperador, pues creo que aquí estaría la clave del candidato, ¿no? Por eso Grammaticus, en menor medida, Alivia Sureka y Malcador encajan muy bien, porque creo que su relación con el emperador es suficientemente fuerte como para justificar algo así. Entonces, bueno, no sé, si nos presentan a un personaje nuevo que no conocemos, nos tendrían que explicar muy bien cuál es esa relación con el emperador. ¿Es imposible? No, no es imposible, pero bueno, creo que está ahí el gran punto. Hay también dudas respecto, dentro de los circunstanciales, con la escala de poder e infraestructura. En principio, un perpetuo, si tiene 10.000 años de margen, pues debería de dar tiempo, ¿no? Para acumular poder y tomar el control de lo necesario. Es decir, si por ejemplo Lillian Chase, que en principio debe ser otra perpetua, porque si no, no se entiende que siga viva, o Lillian Chase estaba viva en la herejía de Horus. Si Lillian Chase es capaz de gestionar el Cognitae, ¿no? Creo que ya lo relanzó de alguna manera y creó su estructura y la hizo competir contra la Inquisición. Pues bueno, otro perpetuo, todo el rato los llamo etéreos, me confundo. Otro perpetuo podría entrar. En cuanto a la agenda independiente, mientras se nos justifique, no habría ningún problema. Y quizá el punto más complicado sería la relevancia narrativa. Hombre, si nos hacen un personaje que tenga el peso que tiene, por ejemplo, Malcador en toda la herejía de Horus, pues yo creo que sí, ¿no? Podría encajar. Pero claro, es verdad que construirlo desde cero, si hubiera un candidato viable, es decir, si por ejemplo Malcador, ¿no? No nos hubieran jurado y perjurado que se murió del todo y que no iba a revivir nunca más, sería un buen candidato. Construirlo de cero, hostia, yo lo veo harto complicado, ¿no? En este sentido tengo que ser honesto. Creo que el tema del perpetuo desconocido es viable, pero difícil de aplicar. Así que bueno, estos son un poco los 4 candidatos que yo a priori veo relativamente viables para ser el Rey Amarillo. No sé qué os parece a vosotros. Como siempre, espero en el cajón de comentarios vuestros apuntes, si hay alguna cosa que me he olvidado, si hay algún candidato que vosotros veis claro y que yo no haya mencionado, que puede ser que se me haya pasado. Y en general, saber vuestra opinión. Ya sabéis que además para el canal es bastante útil e importante que participéis porque YouTube lo valora mucho. Antes de terminar, quería hacer una pequeña reflexión personal respecto a qué veo yo más viable. Yo diría que está más o menos claro que varios de los candidatos que tenemos, es decir, los que se han analizado aquí, superan los criterios marcados, unos criterios que son razonablemente lógicos y que de alguna manera sirven para encontrar la viabilidad de posibles candidatos al Rey Amarillo. Aún así, queda el gran elefante en la habitación. ¿Alguno de estos candidatos es mejor como candidato que Constantin Baldor? Y yo tengo que ser honesto. Yo diría que no, que ninguno de ellos es mejor. Baldor encajaría bien en los criterios analizados. Yo creo que igual de bien que los candidatos que se han mostrado aquí. Y además Baldor tiene la ventaja de ser el principal señalado en el propio texto de Penitente. Negar eso sería mentir por mi parte. Dicho esto, que Baldor sea el mejor candidato creo que no cambia la conclusión del vídeo inicial de esta miniserie de 2 vídeos. Y creo que en este capítulo se ha visto que el hecho de que haya una terna de candidatos viables
legitima la conclusión a la que llegué, que no es otra que, si bien todo apunta a Baldor, aún hay partido por jugar a este respecto. Para hacer la evaluación he querido de nuevo centrarme en uno de los criterios del canal que creo que a este respecto es el más relevante, y es el tema de la viabilidad comercial. Es decir, más allá de lo que ya se ha analizado, ¿qué le conviene más a Game Workshop como empresa? Yo creo que aquí hay un punto de partida que tenemos que tener en cuenta y que es importante, y es que, sea quien sea el Rey Amarillo, todo apunta a que va a ser una figura de gran relevancia y que es casi seguro que tendrá una traslación al Milenio 42 y que tendrá un papel importante en el Milenio 42. Y aquí entro un poco en lo que comentaba antes, que estuvo comentando Zafariel en el vídeo inicial y que creo que tiene bastante razón. Y es que esa traslación al Milenio 42 no solo va a ser, o no solo puede ser narrativa, sino que también tendría que hacerse al juego de mesa, que, como siempre digo, y más allá de que yo no sea un gran seguidor del juego de mesa, sí soy consciente de que es el núcleo principal de Warhammer 40.000 para Game Workshop. Creo que el hecho de que Game Workshop esté retrasando la revelación del Rey Amarillo simplemente apuntala, digamos, esta reflexión. Es decir, me da la sensación de que si no lo han sacado ya, Penitente creo que salió hace 6-7 años el último libro, y Pandemonium todavía no ha salido y todavía no tiene fecha, este retraso solo puede apuntar a que es una revelación suficientemente importante como para necesitar, digamos, un despliegue mayor que simplemente un libro. Zafariel comentaba el tema de la miniatura y efectivamente creo que van un poco por ahí los tiros, o es probable que vayan por ahí los tiros. Si tú dices el Rey Amarillo es X y simplemente pues es un personaje X que, por ejemplo, como decíamos antes, muere, ¿no?, al final de Pandemonium, ¿por qué lo estás retrasando? Tiene sentido pensar que se está retrasando quizá porque se ha decidido que el Rey Amarillo tenga una relevancia suficiente como para sacar Pandemonium, revelar quién es y que esa revelación vaya acompañada de saca una miniatura y una pregunta incluso más importante. Hemos dicho que el Rey Amarillo no es imperial, no parece imperial, no es caótico, desde luego no lo parece, y por descontado no es Xenos. Así que si el Rey Amarillo tiene una miniatura, ¿cómo se traduciría eso a nivel de facción? Y aquí yo creo que es probable que el Rey Amarillo tenga una identidad propia a nivel de facción, ¿no? Es decir, por resumir, es probable que cuando se nos revele el Rey Amarillo se nos revele una serie de cosas, y es se nos revela quién es el Rey Amarillo en el Milenio 40, se nos revela a la vez o al momento cuál es su relevancia narrativa en el presente de Warhammer 40.000, es decir, en el Milenio 41-42, y se nos revele una especie de nueva facción. Esto también lo estuve hablando con Imaginus hace un tiempo, que él apostaba bastante fuerte por esta opción de que el Rey Amarillo vaya acompañado de una nueva facción, y yo creo que, más allá de que bueno, siempre es discutible, no lo veo para nada descartable. Así que si tenemos toda esa revelación, creo que cambia un poquito esta visión que decía antes de, bueno, lo más probable es que sea Baldor. Porque Baldor, en todo ese conjunto, sí que se complica un poco, ¿no? Es decir, Constantin Baldor va a estar ligado sí o sí a los Adeptus Custodes, que ya están dentro del Imperio, ya son una facción o una subfacción dentro de una facción más grande. ¿Tendría sentido que sacaran a Baldor con una miniatura, pero que esta miniatura no pudiera integrarse dentro de los ejércitos de los Custodes, que a su vez están metidos dentro del Imperio? Yo diría que es un poco extraño, es decir, además
Creo que Baldor ya tiene miniatura en el juego específico de la herejía de Horus. Entonces, no sé, a mí me saldría un poco raro el hecho de Baldor miniatura en la herejía de Horus juega con el Imperio, ¿no? Con la facción imperial, con los Adeptus Custodes. Pero en Warhammer 40.000 es el líder de una facción propia que no es imperial. No sé, no digo que sea imposible, pero sí que me parecería un poco extraño. Por contraste, hay otros candidatos que hemos analizado aquí que sí podrían tener, digamos, esa traslación al juego de mesa de manera más natural. Creo que el caso arquetípico es un Primarca perdido, ¿no? El Primarca perdido, uno de los grandes misterios de Warhammer 40.000, de repente se revela y como es un folio en blanco, los últimos 10.000 años sí que te permite construir algo completamente nuevo, ¿no? Hacerle un códex propio, una facción propia, un trasfondo propio, sin ninguna carga de un personaje ya establecido que podrían tener, en este caso, Constantin Baldor. Y creo que es parecido a lo que le pasaría, por ejemplo, a Corvus Corax, que si bien es cierto que es un Primarca leal, lleva tanto tiempo desaparecido que su reaparición permitiría, digamos, construir, ¿no?, esos 10.000 años de una cosa relativamente nueva. Aquí, en este sentido, Omegon, quizá, o Omegon Alfarius, podría quedarse algo corto, ¿no? Porque sí que es un Primarca ya conocido, que está ligado a una legión en concreto, que es la Legión Alfa, que está integrada dentro de la facción del Caos. Y además creo que Omegon Alfarius, quizá esta narrativa de el giro final inesperado de la Legión Alfa, empieza a estar un poco quemada, ¿no? Entonces creo que a nivel de revelación podría quedarse un poco escasita. Así que bueno, quería terminar este capítulo con esta última reflexión. Baldor creo que sigue siendo el candidato favorito. Si tuviera que establecer un ranking, diría que segundo, bastante cerca y con bastantes ventajas con respecto a Baldor, aunque también tiene desventajas, estaría el tema de los Primarcas perdidos, y quizá Corvus Corax y Omegon Alfarius estarían ahí en un tercer lugar un tanto extraño. El cuarto, evidentemente, lo ocuparía el tema este del perpetuo desconocido, que, como ya os he dicho, a mí es un candidato que, aunque formalmente cumple los criterios, o podría cumplir los criterios, se me queda muy corto a nivel de peso dentro del escenario de Warhammer 40.000. Así que nada, con esto terminamos la miniserie del caso del Rey Amarillo, a la espera de Pandemonium, que es un libro que espero que saquen antes de que este canal deje de tener existencia, que no sé cuándo será, probablemente le quede mucho tiempo de vida. Yo sigo bastante bien, pero el tema del Rey Amarillo en principio lo vamos a dejar aquí, salvo que haya algún avance de trasfondo interesante. Hemos visto que Baldor, el favorito, tiene motivos de sobra para hacerlo, pero también que no es el único nombre que sostiene el peso de la pregunta. Como siempre, os devuelvo la pelota y me encantaría saber qué pensáis vosotros, si creéis que lo de Baldor es demasiado bueno para no ser cierto, ¿no? Y que van a tirar por esa parte más sencilla, o si veis alguna de las otras opciones como más viable, que os llame, que os haya despertado un poco así de gusa en el interior de vuestro pecho y que digáis, hostia, esto me encantaría que fuera. Os leo en comentarios y, como siempre, muchas gracias por estar aquí. En 2 semanas, si nada se tuerce, saldrá otro capítulo de Pensar es herejía.